prototipos y por qué prototipan? ¿Alguien sabe qué es un prototipo? Producto mínimo viable. ¿Qué es un producto mínimo viable? Es hacer lo que queremos vender, pero con productos más económicos para ver si llega a funcionar. Con elementos más económicos. Sí, muy bien. Ya. La mayoría de las personas emprendedoras quieren estar trabajando en un producto o servicio ganador. Todos sabemos que nuestro producto o servicio que vamos a crear va a ser el más exitoso. Ya, porque si no, ¿para qué estamos trabajando en eso? Pero sabemos que esto no siempre es cierto. Un porcentaje muy alto de nuevas ideas fracasan. Demasiadas apps, yo acá trabajo con demasiadas aplicaciones en la universidad, no ganan dinero, restaurantes que cierran en menos de un año, comercios que no venden, consultorías que no terminan por despegar. Porque les falta lo más importante, clientes que estén dispuestos a pagar a lo que ofrecen. ¿Ya? Les voy a comentar un caso. Yo tenía acá un chico en la universidad que tenía una aplicación magnífica, pero magnífica. Que él quería detectar el cáncer cervicuterino tan solo analizando una imagen del Papa Nicolau. ¿Por qué? Porque él detectó que depende del lugar que te hagan el Papa Nicolau, porque puede ser que te hagan para un lado y no detecte el cáncer. ¿Pero qué pasó? Él empezó a trabajar con inteligencia artificial. En desarrollar esto, lo probó con animales, lo empezó a probar. Pero al momento de venderlo, de ir a ofrecerlo a los hospitales, a las clínicas y todo, se vio primero que no pudo probarlo en personas porque estos exámenes son privados. ¿Ya? No así con otras. Y tuvo que hacer un estudio en el fondo como comenzar a llamar gente que quisiera donar su examen para él poder detectar. Y eso igual le costó muchísimo que la gente donara el examen, que pudiera detectar. Finalmente, él lo quiso llevar a un software, y este software costaba mucho dinero. Y él lo tenía que vender muy caro a los hospitales, a las clínicas, y estas clínicas y hospitales no estaban dispuestas a pagar el dinero. ¿Ya? Entonces es muy importante siempre fijarnos que los clientes estén dispuestos a pagar por lo que ustedes están ofreciendo. ¿Ya? Y ya uno puede llevar semanas, meses trabajando en una idea emprendedora y descubres horas y horas investigando sobre el mercado, reflexionando sobre personas usuarias, desarrollando el modelo de negocio, y todavía no podemos predecir a qué grupo vamos a llegar. ¿Y cómo lo podemos lograr? Prototipando. No pasa nada. Entonces, ¿qué es el prototipado? Es la creación de prototipos como el acto de hacer tangibles las ideas, el paso de la abstracción a lo físico de una forma económica, como decía, rápida, para aprender acerca de la conveniencia y viabilidad de los nuevos productos y servicios que están diseñando. ¿Ya? ¿Cuál es la idea del prototipo? Dice, con prototipos puedes imaginar en el presente, en el futuro de tu servicio o producto antes de desarrollarlo. Cada vez que nosotros queramos hacer un producto o servicio, tenemos que prototipar. ¿Para qué? Para validar. Si uno hace un producto o un servicio sin validar, puede que funcione. Sí, va a funcionar. Pero no necesariamente puede ser exitoso. O podemos prever que el día de mañana, por ejemplo, aparezca una competencia y nos destruya. ¿Ya? Por eso es muy importante el prototipo. Y antes de comenzar siempre a prototipar, existe una teoría de las hipótesis. ¿Ya? Yo sé que ustedes muchos ya tienen desarrollado su emprendimiento. Ya, entonces yo las voy a volver atrás. De cuando comenzaron con la idea. No sé si todas hicieron esto, pero es lo que deberían haber hecho. Ya, yo entiendo que muchas veces cuando uno comienza con un emprendimiento y no sabe esto, uno se lanza nomás. ¿Ya?
Avanzar en un proyecto emprendedor sin validar las hipótesis, pues realmente es arriesgado. Puesto que normalmente se fundamentan en suposiciones como cómo esperamos que se comparten los usuarios o usuarios en el objetivo sin contar la práctica de los datos suficientes para juzgar y si corresponde o no a la realidad. En definitiva, es creer que la clientela va a comprar un producto o servicio X por X motivo a un X precio sin contar desde la experiencia con la información fiable que permita comprobarlo, y esa es la mayor incertidumbre de cualquier persona emprendedora antes de lanzar su proyecto. Cuando nosotros no utilizamos esto de las hipótesis, siempre estamos dispuestos a decir, ah, ya, en la feria tanto, por ejemplo, que va a estar en mi lugar, las personas me van a pagar 5.000 pesos por el tema. Uno cree, y uno piensa que la gente cree. Pero de las 100 personas que pasan, por ejemplo, o que consultan por el producto, 10 le compran. Y usted tiene que preguntarse siempre, ¿y por qué? ¿Porque no han probado mi producto? ¿Porque hay alguien de las 3 cuadras más allá que lo vende más barato? ¿O porque mi calidad no es igual? ¿O por qué? ¿Ya? Existen 4 tipos de supuestos que la hipótesis del problema. Acá nosotros nos preguntamos quiénes son los usuarios y usuarias y qué problemas tienen. ¿Ya? Cuando uno crea un emprendimiento, uno satisface una necesidad. Uno está solucionando un problema de alguien. Entonces uno tiene que preguntarse, ¿quiénes son estas personas? ¿Quiénes son las personas, las usuarias, que van a ocupar mi producto o servicio? ¿Qué problemas tienen? ¿Por qué necesitan mi producto? Hipótesis de solución. ¿Qué tipo de producto o servicio satisface las necesidades o deseos? ¿Cuánto están dispuestos a pagar por esta solución? Es muy importante preguntar siempre a los usuarios o futuros clientes. Ya no sé si durante el taller le harán la diferencia entre usuario y cliente. ¿No? A ver, el ejemplo más práctico. El cliente es quien paga y el usuario es quien lo ocupa. ¿Ya? En el caso de los pañales. ¿Quién es el cliente para Pampers? Los papás. La persona que compra los pañales. ¿Quién es el usuario para Pampers? Los bebés. ¿Ya? Esa es la diferencia entre cliente y usuario. Y eso es que ustedes, por ejemplo, también lo tienen que definir en su emprendimiento. Muchas veces, ¿el cliente y usuario es lo mismo? Sí, puede ser la misma persona. Pero muchas veces no. ¿Ya? Por ejemplo, las que se dedican a vender desayunos sorpresa o cosas a domicilio de sorpresa. En este caso, el cliente no es el mismo que el usuario. El cliente es la persona que va a comprar ese regalo para la otra persona que es el usuario. ¿Ya? Entonces usted tiene que hacer esa diferencia. Hipótesis de producto. ¿Qué características del producto o servicio serán valoradas por nuestros usuarios? ¿Ya? Yo puedo ir y vender pan. ¿Ya? Tengo mucha competencia. Existe mucha gente que vende pan. Pero ¿cuáles van a ser estas características que en el fondo el usuario va a decir, ese a mí me gusta, y no este? No sé, me gusta el pan del Unimar, pero no el pan del Lidl. ¿Por qué? Porque, no sé, es más rico, tiene más sabor a mantequilla, no sé. O, no sé, ahora con el tema de la masa madre, ver qué características tiene su producto o servicio que en el fondo se diferencia de lo que ya está. ¿Qué características funcionales y estéticas estarán dispuestos a pagar un poco más? Porque obviamente un pan de masa madre con un pan tradicional no cuesta lo mismo. Entonces acá, ¿qué características de todas estas que van a ser un plus para mi emprendimiento, el cliente o usuario, o sea, en este caso el cliente, está dispuesto a pagar? Porque si yo he visto, por ejemplo, emprendimientos que valen 10.000 pesos, que es un desayuno, una papa envasada, un pan comprado en el supermercado, una botella de jugo, 10.000 pesos. Pero también he visto desayunos sorpresas, por ejemplo, que hacen el pan, que ponen un bonito envoltorio,
que ellos desarrollan, por ejemplo, hacen los quequitos en el día, el pancito en el día, la leche la echan en la botella. Entonces, y ese vale 20.000. Obvio que vale más, porque está invirtiendo en el packaging. Pero, ¿mi cliente está dispuesto a pagar eso? ¿O prefiere el de las papas fritas? En pasta. El del fruit. Hipótesis del mercado. Tengo que saber yo, en la hipótesis de mi mercado, saber cuántas personas, usuarios potenciales existen. Si yo vendo algo o presto un servicio, tengo que saber cuántas personas voy a llegar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque siempre cuando uno comienza, dice, ah, no, mira, yo creo que al mes, por ejemplo, si vamos con el de los deseos, voy a vender, mira, yo tengo un emprendimiento, yo hago Candyman decoración, es mi relajo, me relajo en los fines de semana. Y yo estimo y digo, ya, con que haga 2 cumpleaños al fin de semana, a mí está bien. ¿Ya? Entonces al mes son 8. Y ese es mi potencial mercado. Cumpleaños al mes. Pero ¿qué pasa? Que fue lo que me pasó en diciembre, que me contactaron empresas para que le hiciera la decoración navideña. Y de esas 8, me pasaron a 14, 15. Jardín, colegio. Yo tengo la capacidad para poder lograr hacer todo eso. ¿Alguien quiere la mano levantada? Eco. Ah, Tiene el... ahí está. Ah, ya. Yo pensé que en el futuro. Ah. Ay, me estaba sobrando por ahí. Entonces, acá tenemos que saber cuántos van a ser nuestros posibles clientes con nuestra hipótesis. Ya acuérdense que estas son hipótesis, es decir, son ideas, son como, en el fondo estamos trabajando con algo que no es real, que pues, se puede transformar real, pero por ejemplo yo digo, van a ser tales personas, pero al momento de validarlo yo me doy cuenta que no. Entonces, ¿cuál es el mejor camino para confirmar esas hipótesis y sobre qué se basa una idea de negocio? La respuesta y al azar. Prototipar. Usuario. Y acá vamos a hablar de algunos tipos de prototipos. Y a medida que tu idea vaya evolucionando y también deberán hacer los prototipos, no se trata de hacer solo un prototipo, sino hay que hacer muchos. Hacer un prototipo no significa que yo voy a crear algo ahora y que con eso me voy a quedar. Eso siempre va a ir mejorando. Siempre. Yo, por ejemplo, empecé con el candy bar con la típica mesita, con el mantel, con un globo como por aquí y por allá, y la decoración. Pero yo tuve que ir evolucionando, porque empezaron a salir los paneles ovalados, que los paneles circulares, que los cilindros, y empezó a evolucionar la funda, que el globo orgánico, que los globos por aquí, que los globos por allá. Entonces empezamos a evolucionar, ¿y qué tuve que hacer yo? Reinventar, estar ahí siempre evolucionando. Se llama iterar, esa es la palabra técnica. Nosotros siempre tenemos que estar iterando. Es decir, estar constantemente evolucionando. Así pasa también con las tortas. Las tortas, a mí me gusta la típica torta, esa de la huequita, así bien remojadita de bizcocho, pero ahora que el fondant, que los bonitos, que la no sé qué, que ahora unas tortas con números, con letras, con fruta, que no sé qué. Y eso uno tiene que andar siempre en tendencia, porque si uno no evoluciona, se cae. De hecho, tendrás que hacer tantos prototipos como elementos que quieras validar. No te asustes, ten en cuenta que no estamos hablando de artilugios complicados, sino que dibujos, infografías, artefactos hechos de cartón, cinta adhesiva, lápices de colores y mucha imaginación. Y existen prototipos según su fidelidad. De baja fidelidad, que son prototipos que puede ser cualquier presentación conceptual análoga de la solución, y de alta fidelidad, que es el paso de asimilar el aspecto de idea en la construcción de algo más cercano al producto final. ¿Ya? Entonces están los de baja fidelidad, es decir, que yo puedo hacer mi producto o servicio en un cuaderno con un lápiz y yo le digo, oiga señorita, mire, se me ocurrió hacer este servicio.
esto va a ser así, asá, asá, el caballero va a pasar por aquí, o voy a hacer una aplicación, en este caso la fotografía. Voy a hacer una aplicación, va a tener este botón, es un dibujo, va a tener este botón le va a desplegar y le muestra trabaja en esto. Así prototipo a los estudiantes. Porque una aplicación vale 7 millones de pesos hacerla. Y si no te funciona. Entonces acá, por ejemplo, uno puede validar con esto. Mire, si yo aprieto este botón, me sale esto. Entonces yo voy a donde mis futuras usuarios, le digo, mire, ¿sabe qué esto? Yo creo que este botón, por ejemplo, no sé si estoy pensando en una aplicación para la tercera edad. Mire, ¿sabe qué? No tengo idea para qué sirve esto. ¿Usted me podría explicar? Y no es tan chica las letras, podría ser un poquito más grande, o podría ser más animoso, si puede ser un juego, una aplicación de juego para niños. Estoy trabajando con unos chicos que quieren hacer una aplicación para enseñar. Se dieron cuenta que con la pandemia los niños de segundo básico no sabían leer ni escribir. Entonces quisieron hacer un juego que detectara el nivel de lectura, de escritura y lectura en los estudiantes, de los niñitos. Y esa aplicación les iba a ayudar a nivelar el curso. Los que estaban más bajos necesitaban más juegos para poder lograr estar al nivel de sus compañeros. ¿Ya? Pero por lo mismo, ellos tuvieron que crear, por ejemplo, un monito que era como el guía, así como una ardilla que pasaba aquí, que pasaba esto, que le contaba como la historia. Pues tuvieron que considerar varias cosas que yo no tenía considerado al momento de participar. Y de alta fidelidad, que es algo ya que está semejante a mi producto, es lo más real, ya que yo pueda lograr realizar. Y también tenemos prototipos según sus características, que son las físicas, que recrean la apariencia, las características funcionales, identificas y resuelves el problema del usuario y usuarios potenciales. Tan de experiencia, que recreas las situaciones de uso y la experiencia alrededor de tu producto o servicio, las sensaciones que evocan las reacciones de las personas y usuarios. Y de entorno, que realizas pruebas en entornos de uso similares, como las pruebas piloto, el producto mínimo viable. Todas las fotografías que ustedes ven acá son prototipos. Y vamos a ver más adelante que hasta un prototipo puede ser una obra de teatro. Prototipando paso a paso. El proceso de prototipado comienza siempre haciendo las preguntas claves que deben ser respondidas respecto a las soluciones que está diseñando. Es decir, antes de que uno comience a dibujar, recortar, pegar, y es esencial definir cuál es el objetivo de tu prototipo. ¿Qué dudas quieres aclarar gracias a él? ¿Qué información necesitas obtener de las potenciales personas usuarias y qué hipótesis son fundamentales para validar? Antes de continuar con el diseño de productos o servicios. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo quiero prototipar, siempre tengo que tener, ¿qué quiero lograr con este prototipo? ¿Quiero lograr que todo el mundo esté de acuerdo con mi prototipo? ¿O quiero lograr validar, por ejemplo, el precio? ¿Quiero lograr validar el gusto, si está bueno o malo? ¿Qué quiero? Y yo solo tengo que tener claro. Tengo que tener claro qué voy a preguntar al momento de prototipar. ¿Ya? Antes de comenzar a diseñar. Y para el proceso de prototipar, siempre debemos formular preguntas. Tener claro qué vamos a preguntar nosotros. ¿Para qué queremos prototipar? ¿Qué queremos lograr con eso? Vamos a construir el prototipo, lo vamos a testear, es decir, lo vamos a probar con la gente. Vamos a evaluarlo, es decir, vamos a evaluar mi prototipo, vamos a ver si funciona o no funciona bien, si le gusta o no le gusta, si le gustó el precio o no le gustó el precio, si la gente que yo estoy definiendo es la gente que yo quiero que me compre. Porque si yo pienso, por ejemplo, si yo quiero un producto, ya, yo voy a vender maquillaje, y digo ya, yo creo que entre la gente entre los 15, la mujer entre los 15 a los 30, por ejemplo, es la que más se maquilla. Pero si yo voy a prototipar y me doy cuenta que no es así, me doy cuenta que la gente de las 15 a los 30 no se maquilla. Que lo único que hace es que les pasa las pestañas, ni siquiera se las creen, se van a poner pestañas. Y que en verdad mi mercado objetivo es de los 35 para arriba, la única forma que me dé cuenta de eso es prototipar. Y evaluando que si realmente lo que estoy haciendo está bien. Y por último, sacar mis propias conclusiones. Siempre.
y decir, pensar lo equivocada que no estaba. O no estaba tan equivocada y es así como lo pensaba, ¿ya? Y acá les dejo esta guía que después se las puedo compartir, para, si lo quieren lograr, que es lo que vamos a ir desarrollando ahora. Esta guía se llama la hoja de ruta para prototipar. Comienza definiendo qué hipótesis quieren probar. La del problema, una hipótesis de solución, la hipótesis del producto o la hipótesis del mercado, que fueron las que vimos anteriormente. Y acá hay que enumerar todas. Lo vamos a ver con un ejemplo para que lo vayan a entender. Describir el perfil de las personas usuarias con quienes van a validar su prototipo. ¿Quiénes son? ¿Dónde la encuentran? Ustedes deberían conocer, si yo les pregunto, ¿cómo son sus usuarios y usuarias? Ustedes deberían conocer hasta lo que respiran sus usuarios y usuarias. Define el propósito, define el prototipo y crearás y construyelo. El cuarto, sal a la calle y valida. ¿Cómo vas a acceder a esas personas que uno piensa? O sea, si yo quiero prototipar, por ejemplo, validar con gente de 15 a 30 años, ¿cómo voy a llegar a esas personas? ¿Ya? ¿Qué tipo de interacciones voy a establecer con ellas? ¿Qué voy a hacer con ellas? ¿Las voy a sacar en algún lugar? ¿Van a ir? ¿O yo me voy a acercar a ella? ¿Cómo lo hago? ¿Qué pregunta le vas a plantear? Reflexiona sobre los resultados. ¿Qué hipótesis has validado? ¿Qué hipótesis no has validado? ¿Y qué aprendizaje has obtenido? Tendrás uno a uno los pasos que debes seguir cada vez que crees un prototipo. Desde la definición de preguntas, la elección del prototipo a construir y las formas de establecer el testeo con usuarios y usuarios potenciales hasta la reflexión de los resultados obtenidos. Primero, define la hipótesis que quieras probar. Vamos a definir cada una de estas. ¿Ya? Son 5. Define la hipótesis que quieres probar. La hipótesis son esas suposiciones sobre las cuales se basa tu idea de negocio, pero que en realidad no has podido confirmar con los usuarios potenciales todavía. ¿Ya? Entonces la hipótesis son esas suposiciones que yo creo, mis clientes van a ser tal persona, les voy a vender a tal, mi producto o servicio va a ser de esta forma. Son suposiciones porque yo todavía no puedo validar. ¿Ya? Según el punto de evolución de un proyecto emprendedor, estas hipótesis son de problema, lo que vimos de solución, de producto o de mercado. Existen 4 tipos de hipótesis. Y por supuesto, según el punto en que se encuentra tu idea, esta hipótesis debe validar según dónde lo encontremos. ¿Ya? Por ejemplo, si estoy con una idea, tengo que comenzar con una hipótesis de problema, validando el problema que voy a resolver. Si ya tengo la solución, voy a validar esta solución. Pero si ya tengo la solución, voy a validar el producto, voy a validar el mercado, dependiendo dónde lo encuentre. Lo ideal es empezar a prototipar y validar desde el momento en que se identifica la oportunidad de negocio, comenzando con la hipótesis del problema, a partir de ahí continuar con la hipótesis de solución, luego la del producto y terminar con la hipótesis, ¿ya? Y tenemos que pasar al lado, describir el perfil de las personas y usuarias con quienes van a validar su prototipo. ¿Quiénes son y dónde las vamos a encontrar? Es más probable que en este punto ya tengas claramente definidos los segmentos de la clientela a quienes te quieres dirigir. Quizás diferenciados por edad, no sé si algunos de ustedes tienen diferenciados por edad, por sexo, por capacidad adquisitiva, estilos de vida, valores de consumo. ¿Ya? Pues bien, es muy importante que durante el prototipado no pierdas el foco en cada uno de ellos y decidas con cuáles de estos segmentos vas a validar cada prototipo. O si has decidido validar con diferentes segmentos a la vez, que tengas claro qué resultados obtienes con cada uno. Además, siempre que se va a lanzar un nuevo negocio al mercado, especialmente cuando tiene estas características que son innovadoras, es decir, características que no es común, es importante identificar la primera clientela, los early adopters. ¿No lo he escuchado hablar? Ya. Los early adopters son nuestros primeros clientes y son importantísimos porque son ellos que nos van a ayudar a crecer. Los early adopters es el perfil de personas usuarias que estarían dispuestas a probar tu producto o servicio primero que nadie. Son las primeras que
como la primera persona que confío, así como cuando uno vende una torta y la primera, ya, y te mando a hacer una torta. Esa persona es el early adopter. Porque entiende que su uso puede ser beneficioso, aunque no haya muchas referencias similares en el mercado. ¿Ya? Porque esa persona no tiene idea, porque nadie le habrá comentado cómo hace ese producto o servicio. Entonces, él se transforma también en un, se le llama también cliente innovador. ¿Ya? En todo este proceso, esta primera clientela de referencia juega un rol fundamental, los early adopters. Siempre busca soluciones en el mercado para problemas específicos, así que sus percepciones son valiosas para ayudarte a definir el encaje de usuario, problema y solución. Ese primer cliente, los primeros clientes, definamos los primeros 5 a 10 clientes, son importantes porque ellos son quienes nos van a ayudar a crecer. Ellos son quienes nos van a decir, oye, ¿sabéis qué? Estáis cobrando muy barato. Porque siempre cuando uno empieza a cobrar barato. O estáis cobrando muy caro. O ¿sabéis qué? Si vamos a ejemplo la torta. La torta estaba rica, pero le echaría un poquito más de manjar. O la remojaría un poquito más. Te quedó muy seca. O la remojaste mucho y la partí y se me abrió. ¿Ya? Se trata de personas que pueden influir en su entorno, dado que estos ciertos aspectos son modelos para otras. Es decir, este primer early adopter, oye, ¿sabéis que el otro día le compré a la señora Juanita una torta que te morí? Te la recomiendo 100%, le cuenta la amiga. Y va a la amiga y le va a ir a comprar la torta a la señora Juanita. Entonces ellos se transforman en un modelo que influye en al entorno. Imagina por un momento que esa nueva propuesta que tienes entre manos se toca con un grupo perteneciente a una denominada mayoría tardía o rezagada. ¿Qué son las mayorías tardías o rezagadas? Son los clientes que llegan últimos. Los clientes que, por ejemplo, ya que todos lo probaron, hay 200.000 recomendaciones de tu producto, llegan. A esos clientes se le llama de mayoría tardía o rezagados, ya que son los últimos que llegan. Posiblemente tu idea no sea muy bien aceptada o comprendida, por lo tanto no sea validada. Pero el verdadero problema radica en que tampoco obtendrás demasiadas pistas de por cuál camino seguir. Y ese es precisamente el rol que cumple el perfil de los early adopters. ¿Ya? Logró definirla. Están las dos personas o grupo de personas que ya quieren llegar, ¿cierto? Vamos a definir qué prototipo crearás y cómo lo va a construir. Hay algunos prototipos que son mejores que otros, según sus características que uno quiera validar. Por ejemplo, si quieres poner a prueba la hipótesis de problema, será importante describir la necesidad detectada, recreando la situación a la que se enfrentan las personas a no tener ninguna alternativa en el mercado que resuelva esta necesidad o deseo insatisfecho. Aquí existen los storytelling o la teatralización. Vamos a ver qué es cada uno. Serán perfectos para simular escenarios de uso, descubrir si tu clientela potencial se siente identificado o no con esta situación. Además de entender con más detalles qué hacen, qué piensan y qué sienten. Vamos a ver herramientas de prototipado. El storyboard también se puede utilizar para un producto, para prototipar un servicio, para prototipar una solución TIC. Para prototipar la hipótesis del problema y la hipótesis de solución. Este prototipo gráfico sirve para representar los escenarios de un uso de prototipo o servicio. Es una especie de cómic que cuenta a través de las viñetas la necesidad de las personas y usuarias y cómo el producto o servicio diseñado a la solución. No hace falta contar con grandes ilustraciones en su diseño, pero sí con dibujos que permitan entender claramente las funcionalidades del producto o servicio y cómo interactúan con ellos. ¿Ya? Acá hay una foto que en el fondo, por ejemplo, si yo tengo un servicio, puedo ir contando a través de imágenes cómo funciona mi servicio. ¿Ya? Y cómo van interactuando, por ejemplo, en qué minuto llega el cliente, en qué minuto sale. Todo eso interactúa dentro del storyboard. Durante el test. Y también existen algunos prototipos que son específicos para los servicios. Está el role playing,
que se trata de una técnica en la cual se recrean situaciones reales que puedan ocurrir durante la prestación del servicio. A diferencia de la teatralización, las reacciones de role-playing son espontáneas, con el objetivo de medir la efectividad de los puntos de contacto del servicio de diseño de SEA. Ya acá es una persona que de fondo toma el rol de recrear alguna situación. Entonces el cliente llega y el cliente no tiene idea. La persona que llega no tiene idea de que esto es un roleplay. Entonces lo hace como interactuar para ver cómo se va comportando el usuario en diferentes acciones o cosas que pueden ir pasando en un lugar. ¿Ya? Eso se trata el roleplay. Y se usa harto en los servicios, ¿por qué? Porque, por ejemplo, puede ser que un cliente llegue, o puede ser al revés, que puede ser por ejemplo, un hotel que ya esté funcionando y llega este cliente incógnito que puede llegar, por ejemplo, enojado. ¿Y cómo se enfrenta el equipo ante eso? O puede llegar alguien enfermo, o alguien, no sé, cómo en diferentes situaciones se logra comportar el servicio. ¿Ya? Esto también lo hacen ahora para encontrar trabajo. Cuando estuve en Boston nos mostraron cómo ahora están logrando contratar personas. Porque cuando uno va a un trabajo, uno ya va pauteado. Uno ya va en el fondo diciendo, ya, yo sé que me van a preguntar cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades, sé que me van a preguntar por qué quiero este trabajo. Uno como que ya sabe qué cosas te pueden preguntar, entonces uno va preparado. Voy a decir que yo soy responsable, voy a decir que soy puntual, y uno empieza como allá a anticiparse a lo que me puedan preguntar. Y existe también el role-playing laboral, que nos mostraron un video que fue muy chistoso, que citaron para ser gerente de una empresa. Y lo citaron en el último edificio, el último piso del edificio, eran 10 pisos. Y grababan desde que entraban al hall del edificio hasta que llegaban arriba. Y le pusieron hartas situaciones. Primero ya los grababan cómo llegaban. Si los que llegaban atrasados llegaban corriendo, los otros que se arreglaban, los que llegaban más relajados estaban sentados. Todo lo analizaban. Luego, la primera que le pusieron que los ascensores estaban malos. Le pusieron 2 letreros, ascensor malo. Algunos se enojaban, se iban. Unos se enojaban, se iban, se frustraban. Otros leían y subían la escalera, no opción. Otro así como... Y así varias situaciones. Entonces, había cámaras por todos lados que lo analizaban su comportamiento. Porque al fin y al cabo, cuando uno trabaja, uno puede decir, yo soy así, soy asá, soy aquí, pero realmente no soy así. Y cuando existen situaciones, por ejemplo, muchas veces uno se comporta como es. Entonces ahí lo analizaban, cómo se comportaba esa persona ante este problema. Luego llegaban ya todos cansados, muertos, así, y el bidón de agua no tenía agua. Y ahí como que alguno igual, por ejemplo, algunos como que miraban, salía agua, ya otros se iban, otros igual se enojaban, otros, ya ¿sabe qué? Tendrá agua, que estoy cansado, otros iban al baño, así como diferentes situaciones. Después le pasaban la hoja donde tenían que escribir su nombre, todas esas cosas, y el lápiz no tenía punta. Y ahí algunos ya, con esa misma cara. Se iban, otros con los dientes, sacándole porque era el lápiz escrito, sacándole la punta, y así otros se paraban a conseguir, otros esperaban al otro. Y así lo fueron analizando, porque lo que nos contaban, que lo que la empresa quería lograr era un gerente que no habían tenido muchos problemas porque todos los gerentes que tenían eran muy arrebatados. Trataban mal a los trabajadores. Entonces, obviamente ellos querían borrar ese perfil, por eso le pusieron tantos problemas. Que en el fondo sea una persona que busque soluciones, claro, resolutiva, que no se frustre o no se enoje por algo que tampoco es tan grave. Entonces, por eso lo hicieron todo eso. Pero que en el fondo, dependiendo de la persona que... Ahí, Carolina, ¿qué decía? No sé si dice Carolina. Sí, Carolina. Hola, disculpa, Hola. no alcancé a ver tu nombre al empezar la guía. María Fernanda.
¿Perdón? Me llamo María Fernández. El audio está horrible, disculpa. Mira, lo que pasa es que María Fernanda, ¿verdad? Sí. Sí, mira, lo que pasa es que yo trabajé en un servicio público acá en Illapel, en el hospital, y esto se viene haciendo hace muchos años. Llega un paciente incógnito y se dirige al servicio de SOME y se presenta con cualquier problemática. Y eso es muy seguido, se hace, desde el servicio lo hace. Entonces, claro, yo no sabía cómo se llamaba y para mí no es nada nuevo en realidad. Claro, ahora sé que se llama role playing, de esto que se viene haciendo, pero siempre se hace y se hace para evaluar la atención del usuario. Sí. O sea, quería compartirlo como algo que se da aquí en Chile. O sea, esto puede ser un ejemplo extranjero, pero que se da y a veces es común, pero tú no sabes cómo se llama, ni cómo se trabaja detrás de estas instituciones. Muchas gracias, Carolina. Sí, yo sé que se viene haciendo hace bastante tiempo. De hecho, en los supermercados, como decía ella, en la parte de... En la parte... Ahí sí. En la parte de, como decía ella, de la salud, llegan, como decía ella, supuestos pacientes y ven cómo se está desarrollando, ¿ya? Pues lo mismo acá también, como volviendo al tema del emprendimiento, también se hacen los role playing para los servicios, ¿ya? No sé si han visto un programa que dan, que es de jefe encubierto, que también es un role playing, porque ahí el jefe se da cuenta en el fondo ¿Cómo va su empresa? cómo va su empresa, ya, porque muchas veces no se ve. Profesora. Están las maquetas a escala o los mockups. Mientras que las maquetas pueden ser pequeñas representaciones, más o menos fidelidad del producto que se está diseñando, los mockups suelen ser simulaciones a escala real con un alto nivel de fidelidad. Solo la parte exterior, ya que normalmente los componentes interiores no se incluyen. Los mockups son utilizados con mucha frecuencia para recrear la carcasa de nuevos dispositivos. Ya, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero en las tiendas que venden... Oye, ya creo que hay pocas, pero antes en el mall, al medio se ponía, ejemplo, Claro, Entel, y vendía celulares. Todos los celulares que vendían eran mockup. Mentira. Eran mentira. Es la pura... Claro. Entonces, a eso se refieren con los mockups. Ustedes pueden crear, por ejemplo, si quieren vender un celular, o quieren vender, por ejemplo, una empanada y quieren ver más que quieren testear, por ejemplo, pues yo les decía que es importante que lo que ustedes quieren validar. Si ustedes solamente quieren testear el porte, el color, no sé, o el precio, también puede ser solo la carcasa del producto. Y no necesariamente el contenido, porque no es lo que yo quiero, no es lo que yo quiero testear o probar, ¿ya? Dice acá que los mockups, como les decía, son para recrear nuevos dispositivos y también nuevos packaging, ¿ya? Si voy a vender frutos secos, por ejemplo, y quiero ahora venderlos en frasco, o de repente vender unos packaging que son como de papel café con una cosa transparente. Entonces, también eso me sirve para yo poder validar en el fondo con mi cliente y ver si está dispuesto a no pagar y que entienda lo que yo quiero vender. Ya. Y acá, por ejemplo, hay un ejemplo que es de los autos. Que los autos primero son creados en arcilla para ver su forma y cómo refleja la luz de la pintura. Antes de llevarlo a gran escala. ¿Ya? Y pasamos a la última parte, que es reflexionar sobre los resultados. Acá en esta fase da lugar a 3 escenarios posibles. ¿Ya? Ya validamos, ya encontramos las personas que teníamos que encontrar y tenemos que tomar una decisión. Continuar avanzando hasta llegar al punto de implementación o producción. Esto significaría que las reacciones que han sido muy satisfactorias y por tanto ha llegado el momento de implementar la solución diseñada. Y que ojalá todos podamos llegar a eso. O segundo, iterar. ¿Ya? Y esto es lo más habitual.
o al menos hasta llegar a esta solución realmente valiosa para las personas. Durante los testeos ha obtenido información que te ha permitido identificar qué características del prototipo son las más valoradas por los usuarios y usuarios potenciales, y cuáles no. Y ahora nos queda el momento de poder prototipar. O sea, poder llegar hasta a iterar, es decir, volver a tomar estas decisiones y volver a testear de nuevo, validar de nuevo. O abandonar. Es decir, date cuenta que donde yo tengo pensado poner este emporio, nadie me va a comprar. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Reinventar. Voy a tener que buscar otro lugar.